Bendito sea nuestro Dios, a Él sea la gloria por de los siglos, el único que merece alabanza y adoración, el Rey que está sentado en su trono. Eso es el Apocalipsis. Los 24 ancianos arrojan coronas delante del que está sentado en el trono, porque a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es un privilegio para mí estar aquí, poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión acerca de las olas de la Reforma Protestante y privilegio poder estar en compañía de los otros expositores que han hecho un esbozo histórico de lo que es la Reforma Protestante. Damos gracias al pastor de la iglesia local y al hermano Freddy por la invitación de poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor en el fundamento de las 5 solas. Reciban un saludo cordial de parte de las autoridades de la Universidad Martín Lutero y estamos diciendo que la Reforma Protestante, impulsada por Martín Lutero y los otros reformadores del siglo XVI, es un proceso de transformación política, religiosa y teológica que afectó la Edad Media y ayudó a que la humanidad pasase de la Edad Media a la Edad Moderna. Muchos de los grandes cambios que trajo la Reforma Protestante a la humanidad ya han sido abordados por nuestros hermanos y algunos de esos cambios también tienen que ver con aspectos teológicos. Voy a mencionar algunos de los cambios que trajo la Reforma Protestante a la vida de la iglesia, a la vida social y a la vida política de aquel entonces. La formación de estados independientes, por ejemplo, la formación de estados independientes de Roma, es una de las herencias que nos deja la Reforma Protestante. Al haber iglesias nacionales que se separaban de Roma, también los príncipes y los reyes procedieron de la misma manera. Se separaron de Roma y se establecen los estados independientes o las naciones modernas como la conocemos hoy. Otro aspecto es la separación de la iglesia y el Estado. En aquel entonces, en la Edad Media, la iglesia y el Estado tenían cierta comunión, tenían cierto pacto, había mucha relación, incluso el Papa se daba la potestad de nombrar reyes, quitar reyes y poner reyes. Era una autoridad política, además de ser una autoridad religiosa. Con la Reforma se da la separación de la iglesia y el Estado. También estamos en aquel momento donde ya nos compartía el hermano Emmanuel la frase famosa de Lutero: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, por tanto no puedo ni quiero retractarme. Esa frase de Lutero tiene mucha connotación, además de tener efectos en la vida teológica, también tiene efectos en la vida política y social, puesto que esa frase también abre la puerta como una bisagra para el tema de la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad religiosa. La formación de iglesias nacionales en los estados independientes es otra herencia de la Reforma Protestante. Se puede hablar de la iglesia en Escocia, la iglesia en Inglaterra, la iglesia en Francia, la iglesia en Alemania, la iglesia en Bélgica, la iglesia de los Países Bajos. La formación de iglesias nacionales es un resultado directo de la Reforma Protestante. La promoción del estudio acucioso de la naturaleza, así como el estudio acucioso de la Biblia. La naturaleza es el libro de los científicos, la Biblia es el libro de los teólogos. En el Renacimiento y el humanismo se promovió el estudio de las fuentes originales. Los científicos volvieron a la fuente, que era la naturaleza,
y los teólogos a su fuente, que era la Biblia. La promoción del estudio de la naturaleza como el libro del científico viene a traer un desarrollo en las ciencias naturales y se desarrolla el conocimiento científico en la humanidad, algo que por el poder que tenía la iglesia en aquel entonces era prohibido en algún sentido, porque si la iglesia decía que la tierra era plana, todos tenían que rezar y repetir lo que la iglesia decía. Por eso no era fácil para los científicos como Galileo Galilei o Copérnico ir en contra de lo que la iglesia decía, pero cuando surge la reforma hay un auge a volver al estudio de la naturaleza y hay un desarrollo en el estudio de las ciencias naturales. También la reforma nos hereda el establecimiento de escuelas públicas. Hasta aquel momento la educación era un asunto de castas, era un asunto que era para los privilegiados. La educación era para los príncipes, para los reyes, para la nobleza, pero el pueblo, la mayoría del pueblo era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y aquel principio de sola escritura no tenía sentido alguno si la gente no podía leer. De modo que los reformadores promovieron insistencia el tema de la educación pública y de la educación gratuita para la niñez. Esa es otra herencia que nos deja la reforma protestante. La democracia es otra herencia que nos deja la reforma protestante. Hasta la Edad Media el Papa tenía el derecho y poder de nombrar o quitar reyes, o las monarquías se heredaban. Con la reforma protestante, los reformadores decían que todos los cristianos eran sacerdotes. El sacerdocio universal de los creyentes es un principio teológico de la reforma protestante, de modo que los pastores en la iglesia no eran puestos de forma tajante por algún líder superior o por alguien máximo, sino que eran electos por el pueblo. Eso es democracia. La reforma nos hereda también el tema de la democracia, el desarrollo de las artes. Por ejemplo, Lutero, que también era músico, un compositor de himnos, entre los que se destaca el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Y se pasa de la música gregoriana a la música de grupo, a la música coral, a la música con notas. Esas son algunas de las repercusiones que tuvo la reforma en el ámbito político, social y económico. También se puede hablar, porque por allá hay un sociólogo, el padre de la sociología, Max Weber, escribe un libro que se llama Ética Protestante y el espíritu del capitalismo. Weber propone que los principios de la reforma fueron la base del establecimiento del mundo capitalista. Y eso hay que entenderlo en el sentido de que cuando uno viene a Cristo, cuando uno viene al Señor, uno deja de pecar, uno deja de gastar su dinero en alcohol, uno deja de gastar su dinero en vicios, uno deja de gastar dinero en mujeres, y en cierta medida hay una especie de ascetismo que lo separa del pecado, y eso trae a la postre bendiciones, por decir una palabra, económicas, porque ya no estás gastando tu dinero en lo que no es pan y estás ahorrando, y en alguna medida te vas haciendo de algún capital que luego te sirve para trabajar, que ese es otro tema, el tema de cómo entendían los reformadores el trabajo. El trabajo no era entendido como un castigo, a como se ha enseñado en América Latina. Por eso es que la mayoría de América Latina, la mayoría de los países son pobres, estamos empobrecidos, porque se nos enseñó que el trabajo era un castigo. Hay una canción, El Negrito del Batey, por ahí ustedes la pueden escuchar y se van a confirmar
que lo que estoy diciendo es verdad. El trabajo para los reformadores dignifica al hombre, dignifica a la humanidad. Y en el trabajo uno puede darle la gloria a Dios independientemente de la ciencia a la que uno se prepare. Y ahí el soli deo gloria. Uno puede darle gloria a Dios siendo médico, uno puede darle gloria a Dios siendo ingeniero, uno puede darle gloria a Dios siendo arquitecto, uno puede darle gloria a Dios siendo zapatero, uno puede darle gloria a Dios vendiendo tortillas en el mercado, uno puede glorificar a Dios en todo lo que uno hace, porque todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros tenemos y recibimos viene de la sola gracia de Dios. Por eso soli deo gloria. Así que los hermanos que no trabajan, arrepiéntanse de su pecado y busquen cómo trabajar. Entonces, la reforma protestante es más que Lutero clavando 95 tesis en la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Es un evento que revolucionó el mundo entero. Por eso hasta ahora los cristianos celebramos aquella fecha icónica cuando Lutero está pidiendo que se haga un debate sobre el tema de las indulgencias. Aquella idea de que la salvación podía recibirse por medio de ese certificado que venía firmado y sellado por el Papa, y que Juan Texel, como ya explicaban, andaba por ahí ofreciendo y diciendo: cuando la moneda caiga en el cofre, el alma del penitente inmediatamente va al cielo. Y por ahí el hermano Emmanuel fue muy sensible, no tengo la palabra para expresarlo. Él dijo lo que Juan Texel decía, pero yo no tengo ambajes en decirlo. Y Juan Texel decía: la indulgencia tiene el poder de sacar del purgatorio a un hombre que aún hubiese violado a la madre del Señor. Eso refleja la corrupción de la iglesia de aquella época. Eso refleja el amor al dinero y la ambición que tenía el Papa León X por construir la majestuosa catedral de San Pedro. Estaba trasquilando a las ovejas de su iglesia, y hasta ahora nadie había dicho nada. Y un monje agustiniano en una catedral de Wittenberg, en un pequeño pueblo de Alemania, clava 95 postulados que invitan a reflexionar sobre el tema de las indulgencias. Y es importante entonces para nosotros recordar la reforma protestante. Las arcas de la iglesia se iban engrandeciendo, se iban engrosando mientras se iba predicando la venta de indulgencias, que también estaban confabulados los príncipes de Alemania, porque también recibían algún porcentaje de las ganancias de aquellas ventas famosas del certificado que daba salvación y sacaba a la gente del purgatorio. La iglesia era la dueña de la salvación, administraba la salvación no solo a través de las indulgencias, sino también a través de todo un sistema teológico que le llamamos un sistema sacramental, donde proponían que la salvación se recibe por la fe más las obras, o más bien las obras más la fe, no sé cómo decirlo de la mejor manera, pero la iglesia pensaba que las personas recibían la salvación cuando ella, la iglesia, le administraba el sacramento, por decirlo así, no al creyente, sino al cliente. Y decían ex opere operato, el sacramento opera por sí mismo, opera la gracia de Dios por sí mismo. La persona, cuando recibe el sacramento, recibe la gracia de Dios. Lutero, como ya bien expuso nuestros hermanos anteriores, lee la carta a los romanos y
se encuentra con el versículo que el hombre es justificado por fe y que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. No es la justicia en el sentido de carácter, sino la justicia que Dios te otorga, la justicia que Dios te da, no por tu obra, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y recogiendo los principios de la Reforma Protestante, agrupando los principios teológicos, se conocen como las 5 solas. Y una de esas 5 solas es la sola escritura o sola escritura, es decir, solo la Biblia, sin la tradición, es la palabra de Dios, porque la iglesia hasta aquel momento decía la Biblia más la tradición, más lo que enseña el Papa ex cátedra, porque no se equivoca y lo que el Papa dice es palabra de Dios. Los reformadores entendieron que la palabra de Dios está solo en la escritura, de ahí el principio sola escritura. Ulrico Zwinglio dijo lo siguiente: por esta razón todos los cristianos deberían poner su máxima atención en que en todo el mundo sea predicado únicamente el Evangelio. Juan Calvino: ha crecido entre muchos un error muy perjudicial, y es pensar que las escrituras no tienen más autoridad que el que le concede la iglesia, como si la eterna e inviolable verdad de Dios esté en la fantasía de los hombres. ¿Por qué eran tan radicales los reformadores? ¿Por qué actuaban así en contra de quienes les habían formado, por decirlo así? Es que una cosa es estar aquí en el siglo XXI y otra cosa era estar allá en la sociedad oscura del siglo XVI, donde la iglesia era un imperio y tenía el poder de llevarte al infierno o llevarte al cielo, y la gente vivía desesperada por su salvación. No había televisión, no había teléfono, no había celulares, no había sistema de comunicación, la imprenta recién se inventaba, no todos sabían leer, y lo que la iglesia decía era ley. Una persona promedio vivía a los 40 años. Así que imagínate, si alguien de tu familia se moría a los 30 años, vos querías que esa persona alcanzara la vida eterna, la salvación, el cielo, y ibas a hacer de todo para sacarlo del infierno y llevarlo al cielo, y ese es el engaño. Por eso entonces los reformadores tuvieron que ser fuertes, tajantes, por el contexto en el que vivían. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creemos en la claridad de la Biblia. La Biblia es clara, habla con un lenguaje que todos puedan entender, de modo que la iglesia debía o debe promover el estudio de las escrituras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La suficiencia de la Biblia contiene todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y sepamos. No necesitamos material extra bíblico, no necesitamos la tradición,
no necesitamos la revelación natural, solo la Escritura es la palabra de Dios autoritativa para la vida de la iglesia. Es nuestra brújula en temas de praxis, práctica, en temas de doctrina y en todo lo que nosotros hacemos. La Biblia es nuestra brújula, nuestra regla suprema de fe y conducta. Hay otro principio de la Reforma protestante, se conoce como la sola fe. La fe sola sin las obras. De repente, en el mundo evangélico, se está viviendo más por las obras que por la fe. Y la gente camina angustiada alcanzando su salvación. Si usted está angustiado tratando de alcanzar su salvación, usted no ha leído el Evangelio. Usted no ha leído la carta a los romanos, usted no ha leído la carta a los gálatas, usted no ha leído la carta a los efesios. La Biblia enseña que la salvación es por fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esa obra que Dios realizó en Cristo es lo que me da la salvación y vida eterna. La fe sin las obras. Hay un proceso en el orden de la salvación que se llama conversión. La conversión es el abandono del pecado y aceptar la obra de Cristo con fe. Si usted ya abandonó el pecado y ha aceptado la obra de Cristo por fe, usted es salvo. Usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo dará testimonio a su corazón que usted es hijo de Dios. Solo la fe sin las obras. Ahora bien, porque ahí hay una lucha entre Romanos y la carta de Santiago. El que tiene fe abunda en buenas obras. No es que ya no vamos a hacer cosas buenas, no es que ya no vamos a tener obras, vamos a abundar en buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya fuimos salvos. Dele un aplauso al Señor si se lo va a dar. Ulrico Zwinglio al respecto dice: porque nuestra salvación consiste en creer en el Evangelio y por el contrario nuestra condenación en la incredulidad. Y es que el Evangelio contiene claramente toda la verdad. Juan Calvino dijo al respecto: serás justificado por la fe, será justificado por la fe aquel que, excluido de la justicia de las obras, alcanza la justicia de la fe, revestido con la cual se presenta ante la majestad divina, no como pecador, sino como justo. De esta manera afirmamos nosotros, en resumen, que nuestra justificación es la aceptación con que Dios nos recibe en su gracia y nos tiene por justos. Y decimos que consiste en la remisión de pecados y en la imputación de la justicia de Cristo. Cuando se da la conversión, cuando venimos a Cristo con fe y nos arrepentimos de pecado, Dios perdona nuestros pecados, pero al mismo tiempo nos imputa la justicia de Cristo. Es un término judicial en algún sentido. La justicia que es de Cristo se me es impartida a mí como creyente, porque ahora vengo a estar en unión
unión con Cristo. Y si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Si estoy en Cristo, estoy unido a la vid verdadera, y el que está unido a la vid verdadera lleva mucho fruto. Evangelio de Juan capítulo 15. Cuando yo acepto la verdad del Evangelio, la justicia de Cristo se me es regalada. Dios se dona a sí mismo en Cristo. Y esa donación de Dios en Cristo se recibe única y exclusivamente por la fe. No hay otro camino, hermano. No hay que peregrinar, no hay que comprar indulgencias, no hay que comprar reliquias, no hay que comprar milagros. El Evangelio enseña que la salvación es por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:28. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro principio es la sola gracia. Van todos de la mano, ligados, y pareciera que uno fuera la extensión del otro, y claro que así es. Sola gracia, solo la gracia de Dios, sin el hipegüe de los sacramentos. Solo la gracia de Dios nos da la salvación y la vida eterna. La gracia de Dios sin méritos que nosotros podamos alcanzar. Y así todos los aspectos de la salvación, que es una doctrina muy descuidada en la iglesia cristiana contemporánea. Todos los aspectos de la salvación se reciben por gracia. ¿Cuáles son esos aspectos? La elección, es la predestinación positiva. El llamamiento eficaz, gracia previa en el arminianismo. La conversión. La conversión es retirarse del pecado y venir a Cristo. O paligenesia en el Nuevo Testamento es nacer de nuevo. La unión con Cristo es Cristo en mí y yo en Cristo. Somos uno. La justificación es el hecho que Dios me declara justo delante de sus ojos, aunque soy pecador. Por eso Lutero decía, justo y pecador es una paradoja que se resuelve por medio de la fe. La santificación, si Dios te declara justo, hay un elemento de la salvación en donde Dios tiene que elevar tu estatus moral a tu estatus legal. Tu estatus legal es justo delante de Dios una vez que has creído en Cristo, pero eso no necesariamente significa que sos una buena persona o que moralmente eres santo. Entonces Dios tiene que elevar tu condición moral y a eso se le conoce como santificación, y es otro proceso o otro elemento de la salvación, la perseverancia de los creyentes y en último término la glorificación. Todos esos aspectos de la salvación del creyente se reciben por medio de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Solo Cristo, sin la mediación del Papa, los santos, la Virgen, los pastores, apóstoles, profetas o cualquier otro ministro que se crea mediador entre Dios y la iglesia, entre Dios y el hombre, eso no existe en la teología del Nuevo Testamento. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador no es Cristo Lisbeth, no es el Papa, no son los concilios, no son las denominaciones, no son los superapóstoles, no son los superministros. Yo sé que me voy a meter a problemas. El mediador es Cristo Jesús, Señor de la iglesia. Dios quiere concedernos todas las cosas en el nombre de Cristo, y de esto se deduce que tampoco necesitamos otro mediador más allá, Ulrico Zwinglio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos, no hay camino más corto, no hay otro mediador. O está en Cristo o no sos de Cristo. Cristo es el camino al Padre. Hay un principio, el soli Deo Glory, o solo a Dios la gloria. Este principio nos recuerda que nosotros, los seres humanos, somos vasos de barro que Dios utiliza según su gracia le permite utilizarnos, porque de repente los títulos, el crecimiento en la iglesia local, la multiplicación de la membresía, el mejoramiento y adiestramiento en la predicación, el conocimiento de la homilética, la hermenéutica, la historia, la teología, te pueden marear. Soli Deo Glory. Solo a Dios la gloria. No tengo por qué besarle la mano a nadie. Tampoco tengo por qué arrodillarme ante un líder político, religioso, militar, de cualquier índole, porque la rodilla del creyente se dobla ante su Señor, que es Cristo Jesús, que se dio el rescate por nosotros. Mi rodilla se dobla ante mi Señor. Toda rodilla se doblará delante de Él. Y esto puede tener sentido simbólico, porque no necesariamente doblar la rodilla significa que te vas a arrodillar frente a alguien. Puede tener el sentido de darle la gloria que es de Dios a otro. ¿A quién le estás dando la gloria? Por ahí ya me hicieron señas, hermano. Y yo estoy que empiezo. ¿Cuánto tiempo? Tiempo tengo? 5 minutos. Que Dios me ayude. Como dijo el hermano Lutero. Solo a Dios la gloria.
Hay un pasaje en la carta de Pablo a los Efesios. Para mí es el pasaje más importante de la carta. Eso es para mí. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14. Es importante porque recoge toda la doctrina de la salvación. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Nos habla de la salvación en el pasado, la predestinación, la salvación en el presente, la conversión, y la salvación en el futuro, la glorificación. Todos los aspectos de la salvación, pasado, presente y futuro, están reunidos en ese pasaje de Pablo a los Efesios. Y lo que me encanta de este pasaje de Pablo a los Efesios es que Pablo es tajante en decir, por ejemplo, en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el versículo 14 cierra diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Soli Deo Gloria. Y no me quiero ir de aquí, porque ya me están corriendo, sin plantear desafíos que tenemos como creyentes en el siglo XXI. En primer lugar, el principio de la sola escritura hoy es desafiado por métodos teológicos emergentes como el neopentecostalismo y sus figuras carismáticas que en ocasiones se adjudican mayor autoridad que la palabra de Dios. Es un desafío para nosotros defender la sola escritura, la sola Biblia, la sola palabra de Dios como fundamento de la fe de la iglesia. En segundo lugar, el desafío respecto al principio de la sola fe. En la actualidad, los que comercializan la salvación, los que venden los dones de Dios, nos plantean el desafío de predicar la sola gracia, la sola fe nuevamente. Hoy en la actualidad, líderes carismáticos de renombre se ofrecen a sí mismos como mediadores entre Dios y los hombres. Por ejemplo, una famosa Cristo Lisbeth, por mencionar un nombre. Pero así como ella, hay muchos que aunque no lo dicen, lo practican y lo viven. Se presentan como los ungidos, como los vicarios entre la humanidad y Cristo, los únicos depositarios de la revelación de Dios y los que tienen nuevos conocimientos y nuevas revelaciones, los entendidos y los que están fuera de su manto. Están caídos de la gracia. Mi cobertura, mi manto es Cristo, porque Él fue el que me salvó. Eso no es desobediencia tampoco, no significa desobediencia a la Iglesia Nacional. Debo mantenerme en buena comunión con la Iglesia Nacional, pero debo recordar que estamos siendo desafiados por estos movimientos emergentes que están enseñando y practicando doctrinas que no son bíblicas. La idea de los que desmitologizan a Cristo y los movimientos neojudaizantes que están regresando
a la idea de que se necesita a Cristo más la circuncisión, más la celebración de las fiestas judías, más el shofar, más el manto, más la kipá. Yo no tengo problema ni con el manto, ni con el shofar, ni con la kipá. El problema es cuando eso se vuelve un sustituto de la obra de Cristo, porque solo la obra de Cristo salva. Y por ahí tenemos la carta de Pablo a los hebreos que nos enseña una cátedra sobre la superioridad de Cristo frente al judaísmo. Cristo es superior porque todo eso es figura y sombra. ¿Y para qué quiero la figura y la sombra si tengo el cumplimiento que es Cristo Jesús? Por eso, si alguno está en Cristo, no hay otra forma. Otro desafío es el tema de la gloria que se le atribuye a líderes políticos, líderes religiosos, megaministros, que no debe dársele, porque la gloria le pertenece al Señor, quien nos ha salvado, quien está dispuesto a renunciar a su propia gloria para darle la gloria a Cristo. Ese es un hijo de Cristo. Pero quien no está dispuesto a ser humilde, este no es hijo de la luz, sino hijo de las tinieblas. Tenemos que reflexionar sobre estos principios de la reforma y traerlos nuevamente a la vida de la iglesia contemporánea. Soli Deo Gloria.